Bienvenidos a esta píldora introductoria a las guías de práctica clínica. Como sabréis, en las guías de práctica clínica, y tal como dijimos en el curso que hicimos presencial en Madrid en febrero, vamos a utilizar tres herramientas, que son Grade Pro, Covidence y Review Manager. La característica principal de estas herramientas es la interoperabilidad que tienen. Comenzaremos trabajando en Covidence, toda la parte de cribado por título y abstract y cribado a texto completo, y también haremos la extracción de datos y el análisis de riesgo de sesgo. Luego iremos a Review Manager, donde realizaremos la síntesis cuantitativa de la evidencia, es decir, aquellos estudios que hayamos extraído los vamos a pasar a Review Manager y haremos la síntesis cuantitativa, es decir, los metaanálisis allí. Asimismo, allí generaremos también el diagrama de flujo y las figuras de riesgo de sesgo. Y por último, importaremos todo lo que hagamos en el Review Manager a Grade Pro para finalmente hacer la guía de práctica clínica y generar las tablas que denominamos Summary of Findings. En cuanto a qué es una guía de práctica clínica, tenemos este esquema. Tenemos una pregunta clínica, una pregunta necesaria para poder atender a nuestros pacientes y una recomendación. Bien, pues el proceso que hay entre medias desde que se genera una pregunta clínica a la recomendación es el proceso de guías de práctica clínica. Es decir, vamos a hacer una revisión sistemática, vamos a contestar a esa pregunta de investigación con la evidencia que hay publicada y mediante paneles se van a generar recomendaciones sobre esa pregunta clínica. En cuanto al concepto en sí, una guía de práctica clínica es un documento que contiene recomendaciones sobre preguntas clínicas o intervenciones en salud. Esas intervenciones pueden ser clínicas de salud pública o recomendaciones sobre determinadas políticas en salud. Una recomendación lo que hace es informar o proporcionar información tanto a los clínicos, los que son proveedores de salud, a los pacientes o incluso a los decisores. Las recomendaciones que genera una guía de práctica clínica lo que intentan es soportar bien las decisiones, es decir, que cuando se tome una decisión se haga con suficiente información. ¿Qué es lo que da valor a una guía de práctica clínica? Pues en primer lugar que está basado en una revisión sistemática de la evidencia existente. En segundo lugar, que el panel o el grupo de trabajo está formado por agentes que son representativos de todos los actores a los que atañe esta pregunta clínica, pacientes, decisores, clínicos, etc. En tercer lugar, que considera si hay subgrupos de pacientes y son relevantes, los va a considerar dentro de la guía de práctica clínica. En cuarto lugar, lo que le da peso o valor a una guía de práctica clínica es que está basado en un proceso que básicamente es transparente y por tanto evita sesgos y conflictos de interés. En quinto lugar, siempre una guía de práctica clínica nos va a dar una explicación clara de las relaciones entre las distintas alternativas que existen y los resultados en salud. En sexto lugar, nos va a dar una puntuación o una escala donde nos va a decir cuál es la calidad de la evidencia y cuál es la fuerza de las recomendaciones. Y por último, va a una guía de práctica clínica, lo que hace es se revisa y reconsidera tanto las recomendaciones como la evidencia todas las veces que haga falta, por tanto siempre va a estar actualizada. El proceso esquemático del desarrollo de una guía de práctica clínica es como tienen en pantalla. En primer lugar se recluta el grupo de trabajo, se hace una planificación de conflictos de interés, se habla sobre cuál va a ser el proceso para llegar a las recomendaciones. Después se identifica o se prepara el alcance de la guía planteando los puntos críticos clínicos. Se hace una lista de preguntas que van a ser contestadas cada una de estas preguntas mediante una revisión sistemática. Entonces se identifica la evidencia, se evalúa y se hace una síntesis de la evidencia, si puede ser cuantitativa y si no cualitativa. A continuación se formulan las recomendaciones y se hace la diseminación y se implementa la guía al nivel que se vaya a implementar. A su vez se mide o se evalúa el impacto que tiene esta guía y se entra ya en un proceso de actualización. En cuanto a los estándares que existen para el desarrollo de guías, tenemos muchos. Tenemos el de la Organización Mundial de la Salud, Instituto de Medicina, las guías internacionales. En caso de España tenemos la elaboración de guías de práctica clínica en el Sistema Nacional de Salud. Y luego tenemos dos herramientas bastante importantes. La herramienta AGRI, que es una herramienta que nos sirve para evaluar críticamente o leer críticamente las guías de práctica clínica,
y el Grade Working Group, que es el sistema que vamos a utilizar para el desarrollo de nuestra guía concretamente. La herramienta GRI lo que hace es establece una serie de estándares y genera una herramienta con 23 preguntas organizadas en 6 dominios que nos van a ayudar a evaluar las guías de práctica clínica. En cuanto a Grade, que es el sistema que vamos a utilizar, está publicado en en unas series de publicaciones, tanto en el BMJ como en el Journal of Clinical Epidemiology, y se pueden consultar todas las referencias en el link que tienen en pantalla. El sistema Grade, de manera que funciona, existe una evaluación de la calidad de la evidencia. Esa calidad de la evidencia es parte de la evidencia que se utiliza para la recomendación. Para hacer la recomendación se tiene en cuenta la calidad de la evidencia, pero también se tienen en cuenta otros 4 puntos, que son el beneficio entre los beneficios y los daños, los valores y las preferencias de los actores del sistema, la equidad, la aceptabilidad y la aplicabilidad que tiene la evidencia que hemos encontrado, y la utilización de recursos o evaluación económica. La recomendación se hace en dos grados, es fuerte o débil, strong o weak. Y la dirección, hay 2 posibles direcciones, que es a favor de la intervención o en contra de la intervención. ¿Por qué utilizar Grade? Bueno, pues porque Grade utiliza un proceso que es explícito y utiliza unos juicios. Se centra en los outcome críticos, es decir, aquellas variables que realmente son críticas para la decisión. No evalúa todas, sino simplemente las que son críticas o importantes. Es muy claro a la hora de hacer recomendaciones. También hay que tener en cuenta que su uso está muy extendido, por lo tanto también es un punto a favor de utilizar Grade. Es un sistema simple y además creo que es útil utilizar solamente un sistema para que no haya confusiones. Pero básicamente la principal razón es que es transparente y es explícito, con lo cual es muy fácil de seguir. Bien, en cuanto al proceso de Grade, les presenté en el training una diapositiva que resumía el proceso, que es la siguiente. Tenemos una parte del proceso de la generación de la guía de práctica clínica, que es cómo se sintetiza la evidencia, y luego otra parte que es cómo se hace la recomendación. La recomendación, vamos a tener un panel de expertos al que vamos a acudir en todo momento, desde la generación de la pregunta pico hasta la formulación y la selección de los outcomes, y luego a este panel es al que le vamos a devolver la evidencia para que haga la recomendación. Bien, en cuanto al proceso, lo primero formulamos una pregunta, seleccionamos unos outcomes y lo que hacemos es clasificar estos outcomes por importancia. Y nos vamos a quedar con los outcomes que sean críticos o importantes. Los que no son importantes los vamos a desechar. Bien, hacemos una revisión sistemática de cada una de las preguntas y lo que hacemos es encontrar toda la evidencia que existe. La sintetizamos y utilizando el programa GradePro que les he mencionado antes, vamos a generar las tablas de resumen de los efectos o Summary of Findings. Lo que vamos a hacer ahí es graduar la calidad de la evidencia para cada uno de los outcomes. De esta manera, una vez que están catalogadas o que están puntuadas la calidad de cada uno de los outcomes, lo que haremos será globalmente aumentar o disminuir la calidad dependiendo si son estudios observacionales o son ensayos clínicos. De esta manera generaremos la evidencia global sobre la pregunta de investigación y se la pasaremos al panel de expertos. El panel de expertos nos hará los comentarios que sean necesarios. Si tenemos que variar algo o si tenemos que hacer algún cambio se hará, y si no, entrará en el proceso de formulación de la recomendación, como comenté antes. Incorporarán la calidad de evidencia como uno de los criterios para generar la recomendación, y ya generarán la recomendación en base a lo que hemos comentado antes, la dirección, es decir, a favor o en contra, o eso por un lado, y luego por otro lado la fuerza, es decir, si es fuerte o si es débil. ¿De acuerdo? Hay veces que en vez de débil se utiliza la terminología condicional. Bien, pues este es el final de esta píldora introductoria sobre guías de práctica clínica.